Significa precisamente más cultura y más arte. Saludos a todos. La editorial Letras Cubanas está muy complacida en traerles a ustedes este título, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, en el 60 aniversario justamente este año de su primera publicación. Un libro absolutamente relevante para las letras cubanas y para la literatura mundial en general. Para hacernos la presentación de esta importante obra, tenemos aquí a Rafael Rodríguez Beltrán, quien nos compartirá una serie de criterios sobre este libro y les hará entender por qué este es importante para que sea compartido con ustedes hoy. Muchas gracias por la presentación, Michelle. Yo por el afán de ser preciso y no dejar de decir lo que me interesa que sea conocido por los que nos están escuchando y viendo, preparé por escrito una presentación que pienso que va a tratar justamente lo que tú planteabas inicialmente. Cuando la reconocida editorial lexicográfica francesa arribó a la edición del año 2000 del Petit Larousse, un autorizado grupo de intelectuales propusieron entre sus páginas anexas los logros culturales del siglo XX en lo referente a las artes plásticas, la música, el cine, la ciencia y la literatura. Una sección se dedicó a lo que calificaron como novelas relevantes de la producción mundial de dicho siglo, entre las cuales se destacan de un total de 61 obras narrativas las de Marcel Proust, William Faulkner, James Joyce y Albert Camus, entre otros muchos autores notables. Solo 3 obras surgidas en nuestro contexto latinoamericano fueron incluidas en ese grupo. Las ficciones de Jorge Luis Borges, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Por supuesto que se puede pensar por una parte que esa selección obedecía a gustos personales de los que participaron en dicho escrutinio y por otra que ninguna de esas obras, en particular la de nuestro novelista, precisaba de ese gran honor entre comillas, ¿no?, que le confiere el pequeño Larousse para alcanzar el reconocimiento internacional de que ya disfrutaba. Lo que sí resulta indiscutible es que la novela que presentamos hoy, cuando celebramos su 60º aniversario, es una de las más importantes que fueran escritas en el pasado siglo, y no solo en el contexto regional de nuestra América o de nuestro hemisferio, sino a nivel mundial. ¿Por qué esto es así? Lo puede demostrar la abundante bibliografía pasiva o secundaria que ha generado dicha novela desde su aparición hasta la fecha, publicada en varios continentes entre reseñas, estudios, conferencias y tesis de maestría y doctorado, las múltiples ediciones en lengua española por casas editoras prestigiosas y las abundantes traducciones que van desde lenguas más familiares para nosotros, como pueden ser el inglés y el francés, hasta aquellas que pudiéramos considerar hasta exóticas en nuestro contexto, como lo serían el noruego, el serbio, el vietnamita o el chino. Su profundidad filosófica y su valor literario están fuera de toda discusión. Un epígrafe inicial orienta nuestra lectura diciéndonos que las palabras no caen en el vacío. Y en esto reside una de las aristas más sobresalientes de la novela. Cuando las ideas esenciales de la Revolución Francesa parecían ser traicionadas por muchos, incluso por algunos de sus protagonistas, estas fructificaron en nuestras tierras y generaron procesos revolucionarios que, como es sabido, condujeron a la independencia de muchos países de América Latina. Pero además, en términos estrictamente literarios, habría que destacar que esta novela, con la que se inicia el llamado boom de la literatura latinoamericana, posee un carácter fundacional en términos de renovación de la novela histórica. Y aunque mucha literatura ha abundado en todos estos elementos y en otros muchos que pudieran mencionarse, no hay que olvidar que estamos en presencia de una novela, no de un ensayo ni de un manifiesto, sino de la historia de unos jóvenes que, inicialmente ajenos a lo que ocurre en el mundo que los rodea, se ven implicados casi sin proponérselo, en algunos casos, en los procesos históricos de los que ningún ser humano puede escapar. Jóvenes habaneros
que amarán, sufrirán, odiarán, descubrirán muchas cosas, entre otras un Caribe que desconocían por completo, y finalmente irán a realizar su destino con las armas en la mano en una acción revolucionaria redentora en un Madrid que se rebelaba ante la injerencia napoleónica. Y esto también es un estímulo para la lectura de una novela que sigue iluminándonos en la comprensión del convulso mundo de hoy, que nos dice que no podemos vivir de espaldas a las contingencias históricas en medio de las cuales transcurre nuestra existencia. No pretendo en esta presentación elogiar una novela que ha concitado a la atención de lectores e investigadores de todas partes del mundo. Me corresponde, eso sí, hablar de esta nueva edición que hemos preparado en la Fundación Alejo Carpentier con el concurso de la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro para celebrar su 60º aniversario este año. En primer lugar, es preciso señalar que las múltiples ediciones en lengua española, desde la primigenia en la editorial mexicana Compañía General de Ediciones Sociedad Anónima y la casi inmediata publicada en Cuba un año después, hasta las numerosas que le siguieron y que han tenido lugar en nuestro país, pero también en España, Argentina, Chile, Venezuela, una vez revisadas acuciosamente por nuestros investigadores, han revelado variaciones de mayor o menor importancia que van desde ratas lexicales, ortográficas, empastelamientos, omisiones, etcétera, por lo que resultó imprescindible ofrecer una edición que podemos considerar definitiva, con las correcciones oportunas, la actualización de algunos aspectos ortográficos menores, cuidando siempre de no traicionar en lo más mínimo el texto original de la obra. Aunque ya se ha mencionado el hecho de que se trata de una forma novedosa de abordar la novela histórica, camino por el que se orientará en obras sucesivas el propio Carpentier con Concierto Barroco, el recurso del método y sobre todo con El arpa y la sombra, pero también emprenderán muchos otros escritores de otras latitudes. La historia real está muy presente con sus acontecimientos, sus personajes reales, su contexto geográfico y su ambiente cultural. Y por ello, el trabajo de revisión nos condujo a introducir algunas referencias en forma de notas al pie de página que brindarán a muchos lectores que así lo deseen o lo necesiten informaciones de carácter esencialmente histórico conducentes a una mejor comprensión del texto. En otro orden de cosas, quisiera destacar que en la portada de esta nueva edición del Siglo de las Luces se ha reproducido el cuadro de Monsú Desiderio, al que se alude repetidamente en la novela. Muchos lectores que la han leído acaso nunca han visto el citado cuadro Explosión en la Catedral. El mismo tiene una importancia tal que en algunas ediciones, como las que se han realizado en lengua inglesa, por ejemplo, aunque no solo, el título de la obra justamente es Explosión en una Catedral. El valor simbólico de ese cuadro en el que un templo se derrumba, aunque no del todo, como bien ha señalado la poetisa y ensayista Fina García Marrús, resulta esencial y no lo hemos visto reproducido en ninguna de las numerosas ediciones consultadas. Se pone así de relieve en esta nueva edición para disfrute de los antiguos y nuevos lectores que tenga este monumento de la literatura universal. Quiero destacar el trabajo acucioso de nuestra investigadora Analay Medero en la corrección y la organización del texto, así como la destacada labor de nuestro editor Michel Encinosa Fu para llevar a cabo esta nueva entrega de la Biblioteca Alejo Carpentier, El Siglo de las Luces. Muchas gracias, Rafael. Realmente unas maravillosas palabras y creo que ha sido muy bueno señalar que este tipo de edición, este tipo de libros, trabajarlo como esfuerzo conjunto entre un centro de investigación y editorial es una experiencia realmente inolvidable. Todo guiado por el esfuerzo de la Fundación Alejo Carpentier, bajo la dirección de la doctora Pavolotti y con personas tan profesionales como ustedes, para hacer conocer de una manera más profunda, de una manera, si se quiere, muchas veces más analítica, más indagadora, la obra de Alejo Carpentier y que sea difundida a un nivel, en un orden todavía más alto, para todos aquellos lectores que quieren llegar a lo que es en su verdadera hondura la literatura cubana. Está muy bien eso que acabas de decir. En realidad hay que decir que desde su fundación, la Fundación Alejo Carpentier tiene un convenio con Letras Cubanas, con el Instituto del Libro, pero con la redacción de Letras Cubanas, y nuestras colecciones de la Biblioteca Alejo Carpentier incluyen las ediciones comentadas
como esta que está anotada o que le llamamos también ediciones críticas. Están las ediciones populares, que son la obra sin ninguna anotación, y están también los documentos, que son documentos inéditos de Carpentier, como pueden ser que la correspondencia y otras obras que él escribió y que nunca se llevaron a la prensa, y que son interesantes y que hemos estado publicando durante todo este tiempo. Más recientemente también hicimos una última colección dentro de la Biblioteca Alejo Carpentier, que es la de estudios, donde se han publicado trabajos relacionados con el siglo de las luces, y luego una colección de artículos de la especialista Luisa Campuzano Sentí, que es una gran conocedora y estudiosa de la obra de Alejo Carpentier. De manera que sí, efectivamente, la Fundación ha tenido esa vocación de difundir la obra de Alejo Carpentier, y además un poco de explicarla también. Hay una tradición de que dice que Carpentier es difícil, que sí cuesta trabajo entenderlo, y un poco que las notas que nosotros ponemos y las ediciones críticas que hacemos es justamente para ayudar a los lectores más jóvenes a que puedan penetrar en la obra de un escritor, que es realmente fundamental en la cultura general del mundo. Hay que pensar que fue el primer latinoamericano en recibir el premio Cervantes, ¿no? Es decir, que no es cualquier escritor, es un escritor realmente de relevancia no solamente nacional y latinoamericana, sino también universal. Bueno, después de estas palabras, creo que solo nos resta invitar a los lectores y todas las personas que quieran llegar a este libro, y sobre todo a esta maravillosa colección. Y en fin, aquí está lo que es una de las últimas novedades editoriales del sello Letras Cubanas, y quedan todos invitados a compartir con nosotros de una excelente lectura. Significa precisamente más cultura y más arte.